Bendiciones, mis amados amigos y consiervos que me escuchan en esta mañana. Su pastor y amigo Juan Carlos Muriel Correal, Iglesia Comunidad Cristiana Nueva Creación, ensanchando su ministerio. Mensaje del domingo 5 de junio del año 2023. Fundamentos, fieles a Dios y a su verdad. La palabra de Dios en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, nos dice: Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Fundamentos fieles a Dios y a su verdad, trabajando por el orden en la casa de Dios. El fundamento de los principios verdaderos. La palabra de Dios es el fundamento del saber. Nos da información esencial que no podemos obtener de ninguna otra fuente de información. Provee la perspectiva adecuada con la cual podemos evaluar y aplicar otros conocimientos. En su palabra Dios instruye a la humanidad cómo vivir. Nos ordena vivir en armonía con sus caminos y su modo de vida. Las leyes de Dios definen los principios verdaderos y Él espera que los hagamos nuestros y que rechacemos cualquier otra alternativa. De principio a fin, la Biblia es un libro de instrucción espiritual. Su enfoque principal es la ley espiritual de Dios, la cual está resumida en los 10 mandamientos, que son un reflejo de su mente y de su carácter. Todas las leyes bíblicas son ampliamente explicadas y nos dan ejemplos detallados de cómo debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. ¿Cómo veía Jesucristo la ley de Dios? Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, principal. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo capítulo 22, versículos 35 al 40. La ley de Dios es espiritual, Romanos 7:14, y se basa en el amor. El apóstol Juan escribió: Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no nos son gravosos. Primera de Juan 5:3. La ley de Dios define el amor y nos muestra cómo amar a Dios y a nuestros semejantes. Esta gran ley espiritual puede compararse al cruce de un río. Provee un marco básico para el diario vivir y es un conducto a través del cual fluye el amor de Dios. Ambos mandamientos que Jesús citó provienen de las Escrituras hebreas, el Antiguo Testamento. El primero y grande mandamiento se halla en Deuteronomio 6:5 y el segundo en Levítico 19:18. Estos 2 son 2 libros de los libros que escribió Moisés, el Pentateuco. Como dijo Jesús, las enseñanzas de la ley y los profetas dependen de estos 2 grandes principios. En ellos se resume la intención y el propósito de toda la palabra de Dios. ¿Cuál es el objetivo final de esta ley de amor? Entonces el escriba le dijo a Jesús: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, y a Él amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle más.
Marcos capítulo 12, versículos 32 al 34. El propósito de la ley de Dios es enseñarnos cómo vivir, cómo seguir su perfecto camino de vida. Cuando Dios sabe que estamos comprometidos a seguir ese camino, a su tiempo, nos concederá la vida eterna en su reino, que es nuestra meta final. Vio Jesús esta gran ley de amor como un medio hacia una finalidad majestuosa. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Lucas capítulo 10 versículos 25 al 28. La vida eterna en el reino de Dios es el resultado final del cumplimiento de estas dos expresiones de amor, por quienes están reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo se relaciona todo esto con los 10 mandamientos? Entonces vino uno y le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 19, 16 al 19. En respuesta a la pregunta de este joven, Jesús citó 5 de los últimos 6 preceptos del Decálogo. Respectivamente, los primeros 4 de los 10 mandamientos nos dicen cómo amar a Dios. Esta ley es la expresión perfecta de los principios espirituales y eternos de Dios. ¿Siguió el apóstol Pablo en su enseñanza el ejemplo de Cristo? No debéis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos capítulo 13 versículos 8 al 10. Pablo les dijo a otros que lo imitaran a él como él imitaba a Cristo. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1. Así que citó 5 de los últimos 6 mandamientos y luego le resumió con el mandamiento de amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. El cumplimiento de la ley espiritual de Dios es el amor, escribió Pablo. Este amor se expresa en la adoración y reverencia a Dios y en interés genuino por el bienestar de nuestros semejantes. Esta es la ley real de la libertad. Una liberación del pecado y de la muerte, de la cual habló otro apóstol, Santiago, en el capítulo 2, versículos 8 al 12. De nuevo, esta ley es la base de los principios correctos y las relaciones interpersonales que le agradan a Dios. Define la cortesía y el trato justo que nos debemos dar unos a otros como seres humanos. Pero, ¿cómo podemos adquirir esta clase de amor? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, verso 5. Por medio de su Espíritu, Dios nos imparte su amor y de nosotros este amor fluye a otros. Otros pasajes muestran que primero debemos arrepentirnos de quebrantar la ley de Dios y entonces seremos perdonados mediante la sangre de Cristo y recibiremos
el Espíritu Santo. Hechos 2, versículos 37 al 39. Los 10 mandamientos de Éxodo 20 nos recuerdan el amor de Dios. El amor de Dios reflejado en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas permanentemente. Padre amado, gracias te doy por tu palabra, por los fundamentos de la ley de Dios, por los mandamientos que tú nos has dado. Padre, te doy gracias por los fundamentos y somos fieles a Dios y a su verdad. Padre amado, en esta hora yo te pido que seas tú bendiciéndonos de una manera especial. Gracias por esta tu palabra. Su pastor y amigo Juan Carlos Muriel Correal, Iglesia Comunidad Cristiana Nueva Creación, ensanchando su ministerio. Shalom, shalom. Bendiciones.